Finalizamos este bloque de vídeos donde nos hemos referido a las nociones económicas y financieras básicas con el apartado Economía básica del entorno, lo que me gusta llamar a mí estar al día de los acontecimientos de tu país y en la zona donde vives. Oímos hablar en las noticias, por ejemplo, de términos y conceptos que a veces nos pueden sonar extraños, ¿no? Entonces yo considero que deberíamos tener alguna aproximación. Me gustaría empezar hablando de, por ejemplo, oímos hablar del PIB, Producto Interior Bruto, de la renta per cápita. Cuando oímos hablar de los presupuestos, del déficit, del superávit, ¿a qué se refieren cuando hablan de todo esto? ¿De qué hablamos? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria? O, por ejemplo, oye, ¿cuáles son las principales fuentes de ingreso o sectores económicos que aportan al Producto Interior Bruto de mi país? El turismo es importante, la construcción, la industria, ¿qué juego da cada uno, ¿no? ¿Y qué es la Unión Europea? ¿Y la Unión Económica y Monetaria? ¿Y cuál es el papel del Banco Central? ¿Qué papel ha jugado en los últimos años? Por ejemplo, a partir de la crisis o la gran recesión de 2008. Y en la situación actual, ¿qué planteamientos tenemos en Europa ante la situación que nos viene, situación económica que nos viene? También, oye, por ejemplo, cuando nos hablan del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades, del impuesto de sucesiones, ¿a qué se refieren? ¿Tenemos alguna idea? ¿Alguna aproximación? No tener un conocimiento profundo, pero sí tener algún concepto claro al respecto. ¿Y cómo se financia un Estado? Están los impuestos y si no llegan, está la deuda pública, ¿no? Tener una noción, una idea global. ¿Por qué, por ejemplo, yo diría, ¿por qué nos interesa tener una moneda sólida y que la utilicen muchas personas, ¿no? En un entorno global? ¿Nos va bien? ¿Nos va mal? Luego, finalmente, me gusta hacer una referencia en los últimos episodios históricos, económicos, a lo largo de un siglo, pues tener una idea, ¿no? Es decir, ¿qué significó, por ejemplo, el Plan Marshall en Europa después de la Gran Guerra? ¿Qué conocimientos tenemos de la Gran Recesión de 2008? ¿Cómo ha afectado a la economía en todas las áreas? ¿Somos conscientes de que estamos también, por ejemplo, inmersos en una revolución, la revolución digital? ¿O qué va a pasar en el mundo y en Europa tras la crisis reciente? En fin, en definitiva, tenemos que hacernos preguntas, indagar para llegar a conclusiones. Temas de tanta importancia, sin lugar a dudas, van a influir, ¿no?, a nivel personal y a nivel de la organización social donde nos encontremos.